Discurso histórico, el del vicepresidente de los Estados Unidos en Múnich hace unos días, un discurso donde se dedicó a poner todos los puntos sobre las íes. Y es que a muchos les ha chocado que se diga que lo azul es azul y que lo verde es verde. Pero en cualquier caso hoy vamos a analizar este, sin duda, discurso histórico de J.D. Vance y lo vamos a hacer con nuestros colaboradores habituales. El primero de ellos, Pedro Gallego, al que saludo ya. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y saludamos a Vicente Ferrer, que también está con nosotros. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, aquí desde Cartagena de Indias. Un saludo. Por cierto, Vicente Ferrer, que ya ha hecho un primer análisis de este discurso de J.D. Vance, lo ha hecho en su programa del fin de semana. Si todavía no lo habéis visto, pues os recomiendo que veáis ese programa porque es interesantísimo ese análisis que hace Vicente Ferrer, un discurso que decías además, Vicente, que era bueno, civilizatorio prácticamente. Sí, de la dialéctica civilizatoria. Bueno, él expone, dándonos la razón, por cierto, a nosotros, en nuestro análisis desde hace años, una superposición de dialécticas, ¿no? Partiendo, por supuesto, de la dialéctica natural, que es la de los estados y los imperios, pero superponiendo otras dialécticas, y desde luego ha ido directamente a través de la dialéctica civilizatoria a una exactamente composición de definición del sistema político, incluso pues de las naciones europeas y de su misma sociedad, constitución y reglas de nación, ¿no? Increíble. Bueno, un discurso que, como decía, no ha dejado a nadie indiferente. Pedro, ¿cuál es el primer análisis que nos puedes ofrecer de estas palabras que pronunció J.D. Vance en Múnich? Bueno, aquí se cruzan muchos elementos o están relacionados porque comienza básicamente denunciando cómo Europa ha renunciado a su moral. Pone ejemplos muy concretos acerca de, por ejemplo, las oraciones o la oración que estaba rezando un exmilitar inglés cerca de una clínica abortista y cómo fue detenido por la policía debido a que hay unas llamadas zonas de amortiguamiento y de, vamos a decir, de situación o donde se prohíbe o está proscrito la oración. Pone un caso análogo en Escocia también, donde incluso hay recomendaciones para suprimir o ser precavido incluso con la oración privada. Todas estas cuestiones realmente alarmantes que no dejan de ser una manifestación o una denuncia de cómo Europa ha renunciado a su tradición, a su cultura cristiana y la ha sustituido por la ideología. Puede ser la de los partidos o puede ser la ideología que él mismo reconoce, que muchas veces ha llegado de sus latitudes, de donde vive, de Estados Unidos, como toda la ideología está aberrante de woke o ideología de género, que toda esa porquería ha nacido de allí, igual que toda la doctrina del cambio climático de universidades americanas. Entonces, él mismo reconoce cómo ha sido así. Entonces, en este sentido, pues hay un elemento moralista o moral, no moralista, no quiero decirlo como de reprimenda en el sentido puritano, sino en el sentido, vamos, histórico, en el sentido antropológico, en el sentido de supervivencia de la propia nación. Y luego otros elementos que redundan en lo que son ya los sistemas electivos, en el sistema representativo, en lo que debe consistir una democracia, en la censura de aquellas opiniones o aquellos elementos políticos que no están bajo tu prisma ideológico, que eso pone de manifiesto una debilidad del sistema. Entonces yo creo que hay ahí dos elementos que están realmente relacionados, pero que se pueden diferenciar perfectamente. Eso como primera parte. O sea, lo que ha puesto es un espejo a todos estos gerifaltes, a todos estos burócratas europeos, de lo que realmente son, donde han visto el espantajo en que se ha convertido Europa. Y esto me recuerda a la película, al discurso que da Christopher Reeve en La Cena, donde hay un montón de diplomáticos de Alemania, de Francia y de Inglaterra que están hablando de cómo hay que cambiar el chip a la hora de
contemplar la nueva Alemania, el rearme alemán después de Versalles, de toda la avanzadilla que está surgiendo en ese país y que es perfectamente legítima. Y él hace un discurso muy bonito diciendo que estamos en la época de la Realpolitik y que ellos son gente de con muy buenas intenciones, pero que no saben por dónde se están andando, que son unos ingenuos y que no saben lo que tienen entre manos. Y al final se comprueba como efectivamente es así. Entonces me recuerda un poco a ese discurso donde les lava la cara a todos estos pobres ingenuos, que hace de diplomático americano, Christopher Reeve, en Lo que queda del día, pues J.D. Vance pues ha hecho algo similar. Vicente, ¿cuál es tu primer análisis? Bueno, lo recojo porque eso ha sido una muy buena analogía de cultura cinematográfica, porque precisamente el papel que pone en manifiesto Christopher Reeve, lo que acaba de decir Pedro, lo dice Vance, fíjate con estas palabras, grupos de intereses arraigados en engranajes que tratan de tomar decisiones trascendentales de defensa, de organización de las naciones, es decir, de burocracia. Y además lo enfrenta y lo materializa en eso que está ahí en Davos, esos engranajes, esos intereses arraigados, esa supuesta aristocracia, ¿no?, o despótica ilustrada, que bueno, sabemos que es bastante poco ilustrada, como he dicho, y que son los que creen que pueden solucionar como si fuésemos peones o farmacias de hormigas, ¿no?, estas que vemos, o cosas así, ¿no? Entonces, lo ha manifestado, lo ha puesto de manifiesto. Entonces, lo primero que habría que decir es que Vance llega plenamente consciente que aprovecha la seguridad, ese encuentro de seguridad para decir, no podemos hablar de seguridad, de algo tan trascendente como la seguridad, si no tienen mandatos ustedes directos si no respetan ustedes sus mandatos. Y entonces ahí mete Vance. Y comienza con el derecho de expresión, que es fundamental y capital, porque a través del derecho de expresión en realidad se está negando la base civilizatoria, se está negando quiénes somos. Y entonces ahí pone los ejemplos prácticos que algunos ha dicho Pedro, de tanto el señor del militar como de las que ya no se puede rezar en Europa. O sea, lo básico que fue el comienzo de la lucha de la libertad expresión a nivel idiosincrático desde las guerras de religión del siglo XVI y XVII. Entonces dice, no se puede rezar. Hay normas ya que dicen que no se puede rezar en tu casa con la ventana abierta, cerca de un local así, y da un montón de ejemplos. Y va dando ejemplos en los cuales demuestra que toda esa casta, todo ese grupos, lo dice, es decir, no dice partidocracia, ni dice ¿cómo se llama esto? El establecimientos, el establishment, pero lo define. Dice, esos grupos de intereses arraigados y que tratan de hacer engranajes para solucionar desde las instituciones y los engranajes que crean, es decir, y por ejemplo Davos, por no decirles en la puñetera cara, ¿no? Porque en realidad él está hablando al pueblo directo de Europa, ojo. Él está hablando, es un mensaje al pueblo directamente de Europa. Está haciendo un puenteando, por eso se enfadan. En realidad no les está hablando a los que tiene delante. Y de hecho les reprocha que no tengan la nación detrás de él. Pero fíjate, Vicente, a través de eso, Vicente, les propone algo. Fíjate, no, les propone que cambien completamente la dialéctica. Les propone, he venido a haceros una propuesta. Que todo eso que estáis haciendo, y los ejemplos que ha dado Pedro, todos los ejemplos que da, prácticos, todo eso, incluido lo del que el señor de la religión del amor y tal, que ha quemado unos libros y que lo han asesinado, y que entonces ya no se puede hablar de tener esa libertad de expresión. O sea, pone un poco todo. Le dice, cambiemos eso. O sea, le está diciendo, sin nombrar wokismo, está diciendo, cambiemos eso. Y cambien ustedes y directamente el sistema, de que le represente y que tengan mandatos de las cosas graves que tenemos que tratar. Imagínate qué cosa.
Eso como primero, eso de entrada, ¿no? Perdón, Sí, Xavi, no, perdón. te decía que lo que a mí más me ha llamado la atención es que un discurso en el que se está hablando de alguna manera de lo que los pijos han llamado siempre esos principios democráticos, ¿no? Tantas veces que se hablan de principios democráticos en medios de comunicación, está hablando de libertad de expresión, de libertad de hacer caso a lo que dicen las urnas, fíjate tú, cosa más democrática que se pueda encontrar uno, y me ha llamado la atención que la gente se haya escandalizado, pero claro, luego cuando empiezas a pensar en frío dices, claro, es que desde hace unos años, cuando se habla de democracia se relaciona con todo el wokismo, ¿no?, al que hacías referencia, Vicente. Democracia era respetar a los LGTB, a las feministas radicales, en fin, todo este mundo que se han montado en los últimos 7, 8, 9 años, ¿no? No, y que ahora hable Pedro, es que me gustaría que comentase, el que, fíjate, es que le cuestiona, está diciendo, aquí hay circunscripciones no representadas, según ustedes, sus mismas reglas, porque aquí hay partidos y gente de tanto izquierda como derecha que no están aquí. Luego hay circunscripciones, fíjate si son conscientes, y tenía razón ahí Trevijano absolutamente, de dónde está la mónada, dónde está la unidad de la soberanía. Y aquí no hay circunscripciones, porque ustedes no han dejado que estén aquí. Perdón, Pedro. Pedro, adelante. Claro, eso en el fondo que parece un error en el sentido de que no sabe transponer o que no diferencia la diferencia, valga la redundancia, entre el sistema anglosajón uninominal mayoritario y el sistema proporcional, en el fondo lo que les está es, vamos a decir, recogiendo el guante, es decir, hacéis un sistema proporcional donde teóricamente hay un reparto de partidos y resulta que a esos partidos que no os interesa que estén aquí porque representan ideologías que consideráis que no son correctas, los omitís y no les dejáis voz en estos foros, porque si precisamente os habéis convertido en una democracia de partidos, pues tendrás que permitir la voz a todos los partidos. Claro, es que ¿cómo salen de esa? O sea, estamos en una democracia de partidos, pero si hay partidos que no me gustan, los elimino y no los dejo participar en estos foros y en estos encuentros. Pero es que esto es una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo completamente. O sea, la censura de la que habla, de los que él denomina partidos populistas, los ha llamado. Hay que recordar que el palabra populismo, la voz populismo en Estados Unidos no tiene una connotación negativa. De hecho, muchos se jactan de ser populistas en el sentido positivo. Porque de hecho el Populist Party era el partido de la tierra americano, que son partidos que, igual que en Rusia, que es donde nace originalmente el populismo, lo que se llaman los Narodniki, ir hacia el pueblo, son partidos que están con los campesinos, con las zonas rurales. O sea, más representación y más vinculados a los ciudadanos y a la gente sencilla imposible. Entonces, esa voz no es negativa para los americanos. Mientras que aquí se ha tomado desde el punto de vista demagógico. La voz populismo nos remite a una cuestión de pura demagogia, nada más. Y eso es realmente el drama en el que está sumido Europa, que precisamente los que son menos demagógicos son los que llaman ellos de ultraderecha. Eso sí que tienen mucha menos demagogia que la socialdemocracia, que eso sí que es pura demagogia. Esa es la realidad, ¿no? Están con el obrero cuando no lo necesita y cuando el obrero lo necesita los encarcela, les sube los impuestos, los despide. Esa es la realidad. Y fíjate hasta qué punto se ha mezclado ya todo en Europa, ¿no? Que incluso partidos que en teoría son de izquierdas, a los que llaman populistas de izquierdas algunos, ¿no? Ese tipo de partidos también los están ya calificando de extrema derecha en algunos círculos europeos, lo cual ya es la cuadratura del círculo, Vicente. Aquí o eres woke o eres ya de extrema derecha, seas comunista o seas liberal. Claro, porque fíjate que se ha atrevido a decir que ni siquiera está de una ideología determinada. No, a mí, sea usted de donde sea, izquierda, derecha, arriba, abajo, verde, violeta o lo que sea, dígame si usted tiene, y cito literalmente, la certeza que saber que la nación está detrás de usted. ¿Usted tiene esa certeza? ¿Usted tiene la certeza
de ese mandato, que encima también de ese mandato de su pueblo. O sea, después de cuestionar de decirles a la cara que están bajo una dialéctica de establecimientos, de establishment, de grupos de poder, y además los describe el tío, y que además están en una dialéctica errónea anticivilizatoria, precisamente cargándose todo el tema, tratando de imponer una ideología ajena a la raíz, a la esencia, a lo que es la voz, como él dice, la voz del pueblo, que sí que importa, matter, ¿no? Que sí que importa, y pone esos ejemplos prácticos de la gente y tal, del militar, etcétera, etcétera. Además de eso, es que ustedes encima, es que en este momento tiene que haber una cadena, fíjate, hay una serie de decisiones conscientes. Se tiene que tomar una serie de decisiones conscientes y trascendentales, y dice de economía, de cadenas de suministros y por supuesto de seguridad, que es lo que están reuniendo, y ustedes no tienen la certeza, de su pueblo, de su nación, porque tienen claro, y digo esto porque siempre nosotros hemos estado, sé que suena un poco prepotente, tal, en la dialéctica correcta y en la lectura correcta, es decir, dejando bien claro qué es la burocracia, qué es el government, qué son las estructuras, qué son los grupos de trabajo, qué son las instituciones y qué es la nación. Oiga, que la nación es ese señor que ustedes han encerrado por estar orando en silencio sin molestar a nadie. La nación es incluso ese señor que estaba quemando libros, que muy mal hecho quemar libros, pero estaba en su derecho y no tenía por qué peligrar su vida por el hacerlo. No tenía por qué haber peligrado la vida de ese señor por el hecho de hacerlo. Y el señor que ha protestado por haber matado a ese está en la cárcel. El señor que ha protestado por el señor que han matado ahora está en la cárcel. Entonces, es decir, les ha dicho directamente que están en una partidocracia, que están haciendo un tipo de actuación que está destruyendo a la civilización, que están en contra de lo que opinan, de la voz de su pueblo, y que Houston tenemos un problema, ¿no? Diríamos decir, que ustedes no representan, en definitiva, su sistema no representa a lo que realmente quieren sus naciones, les ha dicho a la cara. Imagínate, ustedes no tienen detrás a su nación. ¿Qué me están hablando? ¿Qué me dicen de que el enemigo es Rusia? Y dice expresamente, además. Es que dice, ¿qué enemigo de Rusia? Ni China, dice expresamente también. No, solo lo tienen ustedes. Y no son capaces de afrontar su principal problema. Y encima ahí ya colmo, porque no, en eso un punto muy delicado, por un poco en nuestros planteamientos y en la gente que un poco rodea nuestras ideas, que es, dice, oiga, que el 20% ya, o sea, se les está escapando la demografía, se les está escapando el quiénes somos, se les está escapando porque ustedes no controlan. Es fundamental, su principal problema es que tienen totalmente descontrolado la inmigración no regulada. Y por tanto, ¿qué valores tienen los que vienen? ¿De dónde vienen? ¿Para qué? Pues, ¿Sí? Valores muchas veces que son completamente opuestos a la ideología imperante, que es la que está instalando esta especie de dictadura del pensamiento, ¿no? Donde no se puede decir nada que se salga de ese discurso oficial, ¿no? Me gustaría saber lo que le parecería a un wok discutir con una persona que viene de algún país africano que, pues yo qué sé, que cuelga a los homosexuales de grúas, por ejemplo. Pedro. Sí, bueno, pero es que esa parte se la saltan. Esa parte se la saltan porque precisamente la incoherencia no es el mecanismo por el cual esta gente recula en sus posiciones. O sea, muchos han creído que la manera de ganar a esta gente es cogerles en la contradicción. Cuando a ellos la contradicción o la incoherencia les da absolutamente igual. Cabalgan, ¿te acuerdas? Cabalgan sobre ellos. Entonces, aquí se hacen buenas las palabras de Spinoza y de Suárez, que es que el derecho se ejerce por la fuerza. Sí, esa es la pura realidad. Hasta qué punto es así, que incluso en algunos debates, creo que era en Televisión Española, había un debate con gente woke que decía que utilizar la razón era de extrema derecha. O sea que fíjate cuáles son los mimbres, ¿no?, que tienen estos debates. Bueno, eso ya lo recoge Carl Smith en un libro que recita muchas veces, La tiranía de los valores.
cuando entran en juego las ideologías y la cala de esta manera en los ciudadanos, ya se destruye todo y ya es muy difícil reconvenir a la gente por los métodos dialécticos, como dice Vicente. Claro, Estados Unidos utiliza el método dialéctico con la sexta flota en el Mediterráneo o donde fuere, y los cazas volando. Y la paz romana era con los legionarios delante. Si vis pacem para bellum, que decía el refrán. Bueno, pero no es exactamente ese sentido que quiero dar. Lo que quiero decir es que, lógicamente, tú estás mostrando una posición de fuerza, al margen de que estés lleno de razones. Es decir, es que la razón por sí misma no convence a nadie. O sea, tu padre no te convence porque tenga más razón que tú. Te convence porque tiene una posición de jerarquía y de poder que te puede someter en un momento, no porque tenga más razón. Pedro, fíjate, dice, cuidado que yo vengo porque hay un sheriff, porque claro, en realidad tenía que haber dicho emperador, ¿no? Pero claro, quedaría mal decir emperador. Entonces, para que dice, pero sheriff ha quedado muy bien. Sheriff ha quedado muy bien. Sí, y además añade, fíjate, hace la división, les da la división de cómo se tienen que organizar, muchachos. Que ustedes, ¿no? Como el Imperio Romano, están en las provincias senatoriales y las provincias proconsulares, ¿no? Y entonces dicen, chicos, tenemos que ser porque ustedes tienen que ponerse a cargo de la seguridad de las zonas que en teoría ustedes controlan, que nosotros nos ocupamos de las peligrosas del planeta. Y lo dice expresamente, pero para eso ustedes tienen que cumplir con su deber, que es ponerse al día con toda la fuerza que deben de tener y la que tienen que invertir. Y por supuesto por debajo de comprarnos a nosotros las armas, evidentemente. Es decir, no a otros. Es decir, pero fíjate que encima es que fue a darles los deberes, claro. Una posición de fuerte, decirles, primero, aquí yo soy el legatus y Vance, y ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no representan a las naciones, a las tribus que tienen detrás. Ustedes son los burócratas. Yo quiero a los jefes tribales porque necesito organizarme, necesito que ustedes me vengan con 200 tíos con hacha, 300 con flechas y que me controlen esta zona, porque nosotros nos encargaremos de otras, que aquí ustedes van a pencar, no solamente a ver soldaditos con casco romano. No, hombre, no. Ustedes van a trabajar con nosotros y van a poner la pasta y van a poner tal. Y se tienen que encargar ustedes. Y si no, oye, pues a ver a dónde vamos. Chao. Y se lo ha dicho a la cara, así de claro, por supuesto desde la fuerza. No ha venido en plan profe, ¿eh? Porque ahí absolutamente, Pedro. Y por eso mismo, fíjate que en realidad otra vez vienen a salvarnos, como ha dicho. Tienes razón, ha venido, otra vez de Estados Unidos, tiene que venir a Europa a liberarla. No jorobes. O sea, otra vez tiene que venir un Estados Unidos diferente a otro para decir, oiga, chicos, que ustedes porque no tienen democracia real, de verdad. Ustedes porque no tienen el sujeto, la soberanía en la mano directamente del mandato de sus respectivos pueblos. ¿No? ¿Para qué están ustedes? Para ser burócratas. Es decir, ¿para qué están ustedes? O sea, fíjate hasta qué punto está incidiendo. Por eso ha habido una repercusión, hasta un comunicador que otro famoso, ¿no? Hablando de que es la chulería. Fíjate, y aquí te paso la palabra. No se escuchaba nada así de un tal Trevijano cuando habló, bueno, dos veces. Una en 1974 en Estrasburgo, en la que dijo, venimos a que es posible que podamos tener la oportunidad de una libertad política que nazca de ustedes, no de que se la traigan de fuera, dijo en el 74. Y en el 2017, ya con la experiencia, dijo, resulta que ha fallado, ¿no? Es decir, resulta que es verdad que cuando yo estuve aquí en el 74, dijo don Antonio en el 2016-17, presentado, por cierto, por nuestro querido José Papi, expresó que los entonces parlamentarios, algunos de ellos, concretamente el yerno de Churchill, le daba la razón cuando dijo, no, es que hemos pasado
de una homologación, se fundó la Comunidad Económica Europea como una homologación económica, pero respetando las naciones, hacia ahora una homologación política, y además entrando en la además de un sistema que además destruye la democracia, ¿no? Que además es un sistema, y lo dice él, está él ahí en la grabación, don Antonio, está ahí en podcast, todavía está ese discurso, en la que él dice, en la que no fueron los americanos los que nos impusieron, eso es mentira, sino que el mismo Gerald Lighthold, el del famoso de las sentencias, fue quien convenció para que la democracia fuera la democracia proporcional. O sea, fueron los mismos, estructura europea, los que se habían salvado, ¿verdad?, de la democracia y tal, ¿cómo se llama?, cristiana y socialdemócrata y tal, los que lo impusieron ese sistema de partidocracia. Y desde ese momento no se había vuelto a hablar, solo se ha hablado esa vez por don Antonio, y le ha dado la razón completamente J.D. Vance. Le está diciendo con otras palabras lo mismo a los europeos. Ustedes que están ahí presentes no son los que representan a sus naciones. Necesitan un cambio de dialéctica en cuanto a la... está hablando del wokismo, de borrar eso, borrar el wokismo, diría, y además cambiar el sistema político, y se lo ha dicho. Caballeros, no nos queda mucho tiempo, así que vamos ya por la última intervención a modo de conclusión. Pedro, vamos a empezar contigo. ¿Cuál es la conclusión para cerrar ya este programa? Bueno, podemos concluir destilando pues lo que hemos dicho en este programa, que en lo que ha venido simplemente el vicepresidente americano a decirle a los europeos es que hay un nuevo sheriff en Washington. Podría haber dicho hay un nuevo sheriff en la ciudad, pero ha dicho en Washington. Aquí las cosas van a cambiar. Esto no va a ser como era antes. Es como cuando en el Sargento de Hierro llega Clint Eastwood allí al barracón y están vacilando y les ponen firme a todos, los pone a correr a primera de la mañana y los pone a poner orden y concierto, evidentemente por la fuerza. Pues eso es lo que ha venido a hacer J.D. Vance, Sargento de Hierro, mezclado con el discurso de Christopher Reeve. Hoy hago una analogía cinematográfica y que pone de manifiesto la incompetencia de los líderes, o de los más llamados líderes, los jefes de partido europeos, que han sido unos incompetentes, que han destruido las naciones y han arruinado Europa con la deuda. O sea, ha venido simplemente a decirles que son unos incompetentes y que esto va a cambiar. Y va a cambiar porque quien manda aquí es él, Estados Unidos. Vicente. Bien, con lo que ha dicho Pedro, es decir, que además de eso, toda la trascendencia que supone eso. Porque lo que ha venido a decir es dándonos la razón, por cierto, a nosotros, no, ahora se están gente colgando medallas, ¿no? Que si lo de Ucrania, que si no sé qué, que desvergüenza, ¿no? Que cara. Es decir, ahora lo de los dos hermanos ha venido a decir, señores, como nosotros hemos dicho, el paradigma se quebró, está cayendo y es un paradigma completo y diferente. O se añaden, o se vuelven democracias de verdad, o nos convenzan que ustedes son directamente los que tienen el mandato de sus pueblos, no lo que ustedes quieran, y les quitan las elecciones, y les borran elecciones, y les cambian, no, y les imponen un tema cultural, les imponen y les cuestionan su voz, no. Ustedes de verdad representan la voz de sus naciones o no nos sirven. Y desde luego tienen que cambiar de paradigma, tanto civilizatorio, desde cultural, wokismo, etcétera, como político. Tiene claro, pero y brutal, porque a ver cómo carajo va a hacerlo eso las partidocracias, menuda tela. Así es que, y con ese mandato ha venido, es un desafío tremendo. Algún inepto, ¿no? Algún descerebrado y algún disfórico mental se ha puesto a decir que es que entonces nos deja solos y entonces Estados Unidos ya solo va a ser una potencia regional, está abandonando, pues es todo lo contrario. Inútiles, pero si es todo lo contrario, si está negociando el futuro de todo el continente con Rusia solo a solo y ha despreciado el resto.
Pero si no, todo es exactamente lo contrario. De hecho, están al contrario, que va a negociar el final mano a mano, cara a cara, lo que se va a hacer en Europa con Rusia, en Ucrania y en historias. O sea, fíjate si está la lectura que se está haciendo en toda la mass media es brutalmente diferente a la realidad, que es clave del problema, Xavi, porque tú te acuerdas que yo he dicho muchas veces, no ya la partitocracia, el que ya existía al final del siglo XX, el elemento que es distorsionador y destructivo del siglo XXI, que marca la diferencia, es el corporativismo, y eso ya reminiscencia fascista, el corporativismo de la mass media, de los grandes complejos mediáticos, empresariales, totalmente en colusión y connivencia con el poder político, ¿no? Y es un grave problema. La realidad nunca más. Así es que estamos en esta situación. Si yo te contara, Vicente, hasta qué punto es así, si yo te lo contara a un nivel muy pequeñito lo que he tenido que ver en mis años de trabajo profesional. En fin, lo vamos a dejar aquí. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias, Pedro, por habernos acompañado una semana más, un miércoles más. Un fuerte abrazo. Y gracias, Vicente. Nos vemos el fin de semana en tu programa. Muy bien. Todos atentos. Y a ti que nos estás viendo, te recordamos que si todavía no formas parte de Geopoder, que puedes entrar en geopoder.net y suscribirte. Cada viernes ofrecemos un programa para nuestros seguidores más exclusivos, aquellos que hacen posible que este programa, que este canal siga funcionando. Si quieres estar con nosotros, por 20 euros puedes estar un mes entero en geopoder.net y disfrutar de los criterios de José Papí cada viernes. Mañana volvemos con Geopoder Actualidad. Que tengas un feliz miércoles.